Ladies and gentlemen, there is only one master of suspense. From the American Film Institute, Hitch, with our great respect. Nunca he sabido que me gustaría más, si poder escribir guiones como el maestro del suspenso o ser la protagonista de sus misterios. Imagino muchas veces ser la diva vulnerable. Miss Fry gave the waiter a packet of it. Packet of what? Harriman's herbal tea. She said it was the only sort she liked. Okay, I thought we'd agreed that you were going to make your mind a complete blank. But it's so real. I'm sure it happened. Corte. 1938. 1963. Época británica, época americana. Iris Henderson, Melanie Daniels. Iris es golpeada por un ladrillo antes de abordar un tren. Al subir, conoce a la señora Freud, quien le brinda ayuda. Después de una siesta, Iris se da cuenta de que la señora Freud ha desaparecido y nadie parece haberla visto. El único que cree que Miss Freud está dentro del tren es Hilbert, su amigo. ¿Cómo se logra entonces el suspenso? The suspense story is giving the audience full information before you start. Tal vez en La Dama Desaparece esta información no está completa antes de empezar. En el film británico hay una escena en la que Hitchcock nos hace dudar del estado mental de la protagonista. ¿Qué fue real? ¿Qué no lo fue? There must be some explanation. I'm quite possibly wrong, but I have known cases where a sudden shock or blow has induced the most vivid impression. I understand. You don't believe me? Oh, it's not a question of belief. There is no Miss Freud. There never was a Miss Freud. Merely a vivid subjective image. Sin embargo, el espectador aún no sabe que la señora Freud está amarrada y escondida en otro vagón. Adaptada de un relato literario, Los pájaros es la historia de Melanie, una mujer adinerada que viaja a un pequeño pueblo en donde se desata una amenaza. Pero el caso de la señorita Melanie es distinto. Hitchcock, a mi gusto, condensa gran parte del suspense en una sola escena. Melanie se sienta a fumar al lado del colegio, donde hay niños cantando. La amenaza llega y vuela y nace, pero Melanie no se da cuenta, sino hasta el último minuto. Parece que la historia de la dama desaparecida nos recuerda la sed de poder del ser humano. Es una historia que transcurre en un país inventado meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La tarea de la protagonista parece ser una lucha de salvar a un inocente de la guerra. Pero el caso de los pájaros es diferente. Todo parece radicar en un conflicto psicológico del ser humano, en donde el ataque de los pájaros es resultado de tribulaciones internas. Pasolini dice que la labor del director de cine es tomar un diccionario caótico de imágenes con significado y darles un orden. Todos tenemos un diccionario. En mi diccionario hay una idea, una anécdota y un significado de pájaro que me ayudaron a sentir más miedo al ver Los pájaros de 1963. La casa en donde yo vivía antes quedaba como a 2 cuadras de la estación del tren y yo siempre caminaba esas cuadras. En el verano siempre habían 2 chulos que se la pasaban en los árboles de ahí
Y una vez yo iba caminando y siento que algo, como unas plumas, me tocan la oreja. Y apenas siento eso, veo el chulo pasar así al lado mío. Y me dio tanto asco sentir, saber que había sido el chulo que me había tocado. Yo salí corriendo de ahí y no volví a caminar por ahí por un tiempo. Ya luego, caminando, me da cuenta que los chulos se pasaban de un árbol a otro, siempre siguiéndome. Entonces iba caminando hacia la estación y los chulos ahí detrás mío, de árbol en árbol, siguiéndome. Y otra vez, ya cuando me olvidé de los chulos y eso, ya no les ponía tanta atención, otra vez, siento que vuela encima mío y esta vez no me tocó con su ala, con sus plumas, sino como con sus garras y me alcanzó a coger un poquito de pelo, me jaló un poquito en los pelos. También me dio muchísimo asco sentir que me había tocado. Hitchcock me ayudó a sentir miedo. Hitchcock ayuda a muchas personas a sentir miedo. What frightens you? What are you afraid of? Most things. I'm scared of policemen. But what is there about a policeman that frightens Alfred Hitchcock, who has made so many films about what policemen do? Well, that's the thing, you see. Most people think that I am, because of the material in which I indulge, shall we say, professionally, that I must be a monster. But I'm just the opposite to that. I'm a very placid, calm individual. Si no es un monstruo, si lo que más le asusta es un policía, ¿para qué causar miedo en la gente? Todos los días vemos violencia en una pantalla. Tan pronto como queda reducida en 4 márgenes pierde credibilidad. Han visto muchas veces el hongo de humo, dice Hitchcock. Si el público ve diariamente violencia en el televisor, ¿cuál podría ser la diferencia con un asesinato hitchcockiano? Señor Hitchcock, ¿nunca ha intentado documentar la realidad? Así intentar hacerlo, la gente no me creería. Simplemente pertenezco a la ficción. Pero si nadie le cree al cine, según Hitchcock, ¿de qué sirve entonces que nos haga conscientes de la violencia humana si no lo tomamos en serio? ¿De qué sirven premios, reconocimientos, etiquetas, títulos? Supongo que todo radica en hacernos sentir miedo frente a algo que no creemos. Un miedo sublime que causa placer porque finalmente nunca será real tan pronto como pertenezca a la pantalla. A Hitchcock le gustan las audiencias aterrorizadas, las audiencias gritando, las audiencias sudando, simplemente porque él encontró la clave del placer del terror.